Buenas noches, el día de hoy vamos a realizar una exposición sobre una línea del tiempo. Esta basada en la historia, estado y desarrollo de la ingeniería en general. Los integrantes del equipo son Reina Marbella, Paula Yamilet, Adriana Noemí, Lisette Arizaí, Larisa Danicela y su servidora Salma Naomi. Y a continuación vamos a comenzar con la exposición. Historia, estado y desarrollo de la ingeniería. Tenemos que entender que la ingeniería se remonta a tiempos antiguos, por ende el primer acontecimiento de nuestra línea del tiempo es la revolución agrícola. Esta dada en el 8000 a.C. nos dice que los hombres dejan de ser nómadas, ya que empezaban a habitar en lugares fijos, esto para empezar a cultivar y crear animales comestibles. El siguiente acontecimiento sucede en el 3000 a.C. y nos habla de la ingeniería egipcia. Sus principales logros fueron la construcción de algunas obras colosales de todos los tiempos, reconocidas entre las maravillas del mundo actualmente. El tercer acontecimiento sucede en el 3000 a.C. y nos habla del sistema de irrigación. Este nos dice que se construyeron diques y canales que contaban con un sistema completo de irrigación, es decir, utilizaban un dispositivo denominado cigüeñal, chadul denominado en ese tiempo, para elevar el agua hasta un nivel desde el cual se podía dirigir hacia la tierra. El siguiente acontecimiento sucede en el 2000 a.C. y nos habla de avances en el transporte. Nos dice que los asirios lograron un avance en el transporte, ya que aprendieron que el caballo se podía domesticar, es decir, ellos inventaron la caballería. La ingeniería griega trasciende del 1400 a.C. y se denomina Edad de Oro, ya que hubieron bastantes logros significativos. Sus sistemas de distribución de agua y irrigación surgieron del patrón de los egipcios, pero estos mejoraron en materiales y labor. Por último, tenemos en el 440 después de Cristo a los ingenieros contratados. Nos dice que Pendes contrató a arquitectos para que construyeran templos en los acrópolis. Monte era un coloso que miraba la ciudad de Atenas. Mi compañera seguirá la línea del tiempo. Muchas gracias. Historia. Como herramienta de trabajo, el castillete era utilizada la minería, cuya función era permitir las maniobras de extracción de un pozo minero. La ingeniería romana civil. La habilidad de los romanos en la ingeniería civil es uno de los motivos que contribuyeron en gran medida a la creación y a la existencia de su civilización y su imperio. Sus carreteras y puentes conectados y su sistema administrativo lograron que viajar fuera más fácil para los comerciantes romanos, soldados y ciudadanos. Papel. Los chinos diseñaban los puentes anteriormente, tenían un tablero constituido por tablones de madera, lo cual no tenía la seguridad necesaria para soportar las vibraciones y deformaciones de esta. El siguiente punto sería manuscrito de ingeniería. La palabra ingeniería proviene del pasado romano, nacida la palabra ingenium, o sea, del genio que reside en las personas. Es una disciplina y un campo de estudio que consisten en la aplicación de los conocimientos científicos a la solución de los problemas y los retos que enfrenta la humanidad en sus distintas áreas. Esto implica tanto el diseño, construcción y desarrollo de herramientas, maquinarias e instalaciones como manejo de recursos naturales, la producción de materiales sintéticos o la conceptualización de procesos y sus sistemas. En el, en el año 200 después de Cristo se inventó un ariete llamado ingenio para poder en sí atacar las murallas. Después de muchos años se le llamó al operador del ingenio ingeniator, que muchos historiadores creen que fue el origen de la palabra ingeniero. En ese mismo año existieron los números arábigos que fueron creados por un monje de Mesopotámica llamado Severo Sebok, quien dio a conocer a la civilización occidental el sistema numérico indio. Y pues desde ese entonces hemos llamado números arábigos. En el año 300 después de Cristo fue innovado y creado el alumbrado público en la ciudad de Atokia.
En el año 400 después de Cristo existieron los engranes chinos. Estos fueron desarrollados en maquinarias de engranaje desde ya fechas muy antiguas. Los chinos fueron los primeros en inventar estos mecanismos de escape para sus mismos relojes. Posteriormente, en el año 700 después de Cristo, existió la muralla china, que como sabemos es una de las más grandes realizaciones de todos los tiempos. Se dice que la distancia de extremo a extremo de esta muralla, más bien de este muro, es aproximadamente de 2.240 kilómetros. Sin embargo, hay más de 4.080 kilómetros de este muro en total. Y pues a lo largo de esta parte pues se recorre en un camino pavimentado y pues como los tantos kilómetros que son, pues sabemos que es una distancia bastante larga. En el año 1286 existieron los primeros anteojos. Los primeros anteojos fueron y tuvieron un gran incremento considerable en las obras impresas en Europa en el siglo más o menos XV, y fueron dos acontecimientos trascendentes en la expansión del pensamiento, por así decirlo, de la ingeniería. (1474) la primera ley de patentes, y en 1594 se dio a Galileo una patente sobre un dispositivo para elevar agua, aunque la antigua ley de patentes promulgada en Venecia necesitaba muchas mejoras antes de que pudiera ofrecer protección efectiva. Fue el primer intento por estimular las invenciones al proteger la comercialización de los inventos. El mismo año, el primer cañón en Europa fue usado, probablemente en la península ibérica, durante la Reconquista en el siglo III. En 1500, uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la ingeniería mecánica lo realizó Simon Stevens en Holanda, a fines de la década de 1500, mediante el triángulo de fuerzas. Permitió a los ingenieros manejar fuerzas resultantes que actuaban en los miembros estructurales. Stevens escribió un tratado sobre fracciones y también realizó trabajos que llevaron al desarrollo del sistema métrico. Ese mismo año, Miguel Ángel se elige como arquitecto después de la muerte de Bramentes para construir el proyecto de la Basílica de San Pedro. En 1603 se fundó la Academia Lincea, que existe hasta la fecha. Galileo fue uno de sus miembros. Estos pretendían fundar monasterios laicos en distintas partes del mundo. 1665. Newton descubrió el cálculo integral y luego describió la relación recíproca entre los cálculos diferencial e integral. En 1729, Thomas Newcomen construyó la máquina de vapor. Uno de estos motores empezó a bombardear agua en una mina de carbón en Reino Unido. El artilugio era obra del inventor británico Thomas Newcomen y permitió a los mineros extraer carbón antes inaccesible. 1730. El gran conocimiento adquirido sobre las leyes de la termodinámica y el saber que se tenía sobre combustible derivados del petróleo motivó a la construcción de motores de combustión interna. 1750. Revolución industrial. Hacemos referencia al proceso en el que la producción de los bienes cambió radicalmente a nivel global, donde las economías se basaban en el sector primario y se enfrentaron a la aparición de una nueva forma de fabricar, la industria. La necesidad de nuevos equipos originó el desarrollo de máquinas, herramientas como lo son la fresadora, la presa hidráulica, movidas por las nuevas fuentes de energía, etc.
y en 1771 un pequeño grupo de ingenieros, a los que llamaban frecuentemente para dar su testimonio sobre proyectos de puertos y canales, formó la Sociedad de Ingenieros. John Smeaton, director del grupo, fue el primero en darse el título de ingeniero civil, para señalar que en su incumbencia no era militar. (1782) Caballo de fuerza. Esta historia refiere a que Watt trabajaba con caballos pony que se empleaban pues para subir carbón de las minas. Según esto parece que quería pues alguna forma de definir la cantidad de fuerza disponible de cada uno de estos animales, con lo cual se percató que en promedio un pony podía realizar 2000 libras de trabajo pues tan solo en un minuto. En 1804, que es la máquina de vapor, que es patrocinado por Payne Darren Iron Works, produjo la primera locomotora de vapor en el mundo, lo cual funcionó exitosamente sobre raíles. 1824, la ingeniería química. Bueno, pues en búsqueda de los procesos de transformación de los metales en oro, se produjo pues alguna serie de beneficios, los cuales en el siglo XIX se es descubierto el proceso para fabricar lo que hoy conocemos como ácido sulfúrico. Mientras que en 1827 la pila eléctrica pues Alessandro Volta inventó esta denominada pila, lo cual es una precursora de la batería eléctrica. Su trabajo resultó crucial, puesto que por primera vez logró que se produjera un flujo estable de electricidad. 1831. Inducción magnética de Faraday. El gran descubrimiento de Faraday, al comprobar que se puede generar una corriente eléctrica cuando hay alguna modificación de un campo magnético, Faraday se inspiró en hallazgos de Ørsted en 1820, quien mostró cómo el paso de la corriente eléctrica por algún conductor, pues esto creaba un campo magnético a su alrededor. Y bueno, en el año de 1886 nos encontramos por primera vez con la ingeniería nuclear, que si bien ya venía dando pasos desde años anteriores, se termina de consolidar a partir de la explosión de la primera bomba atómica, que de hecho generó problemas derivados de la misma por los manejos de residuos nucleares y de la contaminación ambiental que creó. Un par de años después, en 1888, nos encontramos con que Tesla descubrió y desarrolló el motor de inducción para un nuevo sistema de corrientes alternas polifásicas que ayudaría posteriormente a la ingeniería. Y esto nos lleva al año de 1900, donde hablaremos sobre los automóviles y los aeroplanos, que comienzan a tener una producción masiva, iniciando en países como Francia y Estados Unidos, y unos años después, exactamente en el año de 1908, Ford, el ya conocido ingeniero, comenzó con la producción en cadena, y esto llevó a masificarlos como tal a lo largo del mundo. En el año de 1903 nos encontramos con que Wilbur y Orville Wright por primera vez pudieron volar su aeroplano. Y bueno, caminamos unos años al futuro, llegamos a 1943 y nos encontramos por primera vez con la ingeniería en sistemas siendo nombrada como tal una de las ingenierías más importantes y con mayor conocimiento hasta el día de hoy, y pues ha mantenido el auge incluso 50 años después. Ella, la ingeniería en sistemas, nos lleva hasta el año de 1957,
donde por primera ocasión se puede realizar una exploración del espacio en la nave espacial del Sputnik 1. Y bueno, seguimos. Adelantamos unos años al futuro y llegamos hasta el año de 1961, donde nos encontramos por primera vez con el Poka-yoke, un término un poco desconocido. Sin embargo, es una técnica de calidad que es aplicada con el fin de evitar los errores en los sistemas y que por tanto aumenta la productividad en la ingeniería. Unos años después, 9 años exactamente, en el año de 1970 se crea por primera vez un microprocesador que termina ayudando a la masificación de las computadoras. 10 años en el futuro, llegamos a 1980, nos encontramos con una técnica llamada cero defecto, que es nada más y nada menos que un programa que se aplica buscando que todos los productos fabricados cumplan con los requisitos de calidad exigidos por las normas de calidad de cada país y por tanto maximice ventas de los asociados. Unos años después, en el año de 1990, nos encontramos con el Six Sigma o el 6 Sigma, conocido en español, que es una estrategia de mejora de procesos centrada precisamente en la reducción de la variabilidad de los mismos, reforzando de tal manera la optimización de los distintos procesos, aumentando la productividad y por tanto las ganancias. Y bueno, con ello entramos por fin al año 2000 y nos encontramos con la ingeniería del siglo XXI, que continúa hasta el día de hoy en desarrollo y que ha dado nuevos aportes como los de la nanotecnología, la nanorobótica, la biotecnología, y que hasta el día de hoy sigue buscando soluciones para el mundo presente y más aún para el mundo futuro.